minutos han pasado de las 9 de la noche. Comenzamos por la información del día. El juez federal Walter Bento fue destituido de su cargo tras permanecer en él más de 18 años en la justicia federal. Un tribunal de enjuiciamiento lo encontró responsable de conductas indebidas para un magistrado de la Nación y con un fallo que reunió 6 votos a favor con un voto en contra, por amplia mayoría se determinó que cesara de manera inmediata en sus funciones. Pero la historia continuó minutos después, cuando de esta manera era ingresado en las dependencias de la Policía Federal para luego, en las primeras horas de la tarde, ser trasladado a el Penal Federal de Cacheuta. Sin duda, tras 45 días de haber iniciado el juicio político, esta es la imagen que de alguna manera culmina y muestra el final de una parte de la historia del ahora ex juez federal Walter Bento. Así lo veíamos, esposado, custodiado, con chaleco antibalas y luego de haber registrado sus huellas dactilares para proceder a tribunales federales, al subsuelo, en esa primera comisaría y posteriormente, como bien vos indicabas, a Campo Cacheuta. Los protocolos que se siguen con cualquier detenido en el ámbito de la justicia federal, ordenado por la justicia federal y puesto en práctica por la Policía Federal de la República Argentina. Seguimos repasando imágenes. ¿Por qué decimos esto? Porque durante las primeras horas de esta jornada, cuando el jury de enjuiciamiento en la capital federal se reunía para luego dar a conocer el fallo en horas del mediodía, Bento llegaba a los tribunales federales de la provincia de Mendoza solo, a diferencia de otras oportunidades, sin la presencia de sus hijos y de su esposa, con un traje, con una corbata, se disponía a escuchar los términos de lo que se constituiría luego en un fallo que lo echaría del Poder Judicial de la Nación. Aseguran que escuchó los pormenores de las lecturas o de la lectura realizada en Capital Federal y transmitida vía streaming. No hizo demasiados comentarios, ahorró palabras y luego se dispuso a continuar con el trámite administrativo pertinente, una vez conocido el fallo del jury de enjuiciamiento que lo destituía de esta manera. Se concluye en que la conducta aquí analizada en su perspectiva integral permite afirmar que el doctor Walter Ricardo Bento ha incurrido en actos que perjudican al servicio público, deshonran al país o a la investidura pública. Corte Suprema, fallos 305-113. Lo que en función de las consideraciones tenidas en miras en los párrafos precedentes, configura causal de mal desempeño en los términos establecidos por los artículos 16, 53, 110 y 115 de la Constitución Nacional y el artículo 25, incisos 2 y 5 de la Ley 24.937. Los motivos por los que se decide la destitución del doctor Walter Ricardo Bento resultan verdaderamente graves e implican un serio desmedro de su idoneidad para continuar ejerciendo la judicatura, en tanto evidencia en su conducta designios que van a contrario de los principios que deben regir sus acciones como miembro de la Magistratura Nacional y representan faltas demostrativas de la pérdida de aptitudes imprescindibles para que un juez merezca la confianza pública, y en el convencimiento de que el doctor Walter Ricardo Bento, titular del Juzgado Federal número 1 primero de Mendoza, debe cesar en la magistratura. Bueno, esos son los motivos en los que coincidieron 6 de los integrantes de los 7 que tiene el Consejo de la Magistratura y que terminaron votando a favor de la destitución. Hubo uno, puntualmente, que luego el abogado defensor de Walter Bento va a hacer referencia a él, que votó en contra y expresó además por qué votó en contra de la destitución. Lo vamos a leer textual. Consideró la causal de mal desempeño atribuida en realidad se ha basado en la comisión de hechos delictivos
que no han sido probados. Esa fue la fundamentación del único voto en contra que se registró en el Consejo de la Magistratura. Bento no viajó a Buenos Aires para presenciar la sentencia porque sabía que tenía muchas chances de ser removido y que se terminara ejecutando la prisión preventiva, como sucedió por decisión del Tribunal Oral Federal número 2 de Mendoza, que termina ordenando la detención por los delitos que se los está investigando en la actualidad y que se entiende que en el penal de Cacheuta podría llegar a estar hasta fines del 2024, que es lo que podría llegar a demorarse el proceso penal, que lo tiene como uno de los protagonistas o de los imputados sentado en el banquillo de los acusados. Jorge Hirschfeld estuvo desde ayer siguiendo las alternativas de lo que luego se transformaría en esta sentencia de destitución. En horas de la mañana tomaba contacto con diversos integrantes del tribunal, también de la defensa. La gente que siguió muy de cerca, los medios nacionales siguieron muy de cerca este acontecimiento. Ya lo sumaremos a Marcelo cuando tengamos a Jorge aquí, está volando de regreso a Mendoza. Era un análisis desde el punto de vista político, no solamente técnico. No. Esto es un juicio político. Aquí no se está diciendo si Bento es inocente o culpable de pedir coimas, o de encabezar una asociación ilícita, o de ser el número 1 de una organización que pedía dinero a cambio de favores judiciales. No, esto no tiene nada que ver con lo que habitualmente ustedes escuchan cada 15 días con las audiencias que se retoman miércoles, jueves y viernes en el Tribunal Oral Federal número 2 de la provincia de Mendoza. Eso sucede paralelamente, pero lo que hace este fallo inmediatamente es quitarle los fueros que tiene como juez y por eso termina detenido. A partir de la próxima semana, cuando se sigan desarrollando esas audiencias que vos estás indicando, porque el proceso recién va a culminar, insistimos, a fines del 2024, lo vamos a ver ingresar a Walter Bento a la sala, pero ya en calidad de detenido, con esposas, no como lo habíamos estado observando en las audiencias anteriores. Uno de los consejeros que representó la acusación, lo escuchábamos en los títulos, el doctor Pie de Casas, decía estas palabras a Jorge Hirschfeld. La destitución es lo que ha sostenido el Consejo de la Magistratura de la Nación. Nosotros solo representamos al Consejo con el senador Vicchi y la diputada Reyes. El resultado es el que nosotros sostuvimos y pedimos en la acusación. El fallo en disidencia no lo compartimos de ninguna manera, y quiero decir que acá había conductas graves que configuran sin lugar a la menor duda el mal desempeño del magistrado destituido. Nosotros sostuvimos con compromiso constitucional, con mucha seriedad, con mucho respeto por el derecho de defensa en juicio, el debido proceso, esta acusación ante el jurado de enjuiciamiento. Y hoy creemos que el resultado es el que corresponde. La Constitución Nacional dice que es irrecurrible, artículo 115, y la Corte solamente podría analizar un recurso extraordinario si se hubiera violado el debido proceso o el derecho de defensa en juicio, que yo entiendo que en este caso no. Eso es lo que él entiende, que no se violó la posibilidad de que se defendiera la persona que estaba siendo sometida a juicio político, que es la única excepción que pueda llegar a admitir el artículo 115 de la Constitución Nacional. Ya vamos a dar cuenta y lectura de este artículo 115, pero primero vamos a escuchar al abogado defensor o uno de los abogados defensores del doctor Bento y vamos a contraponer visiones al menos disímiles respecto de lo que dice la letra de la Constitución Nacional y lo que se entiende podría llegar a ser cómo se traza una estrategia para recurrir lo que hoy se escuchaba en horas del mediodía. Escuchemos al defensor, por favor. Para mí, si lo condenaban o si lo condenan en el juicio penal es otra cosa. Por esto no, esto es lo que se hizo, una parodia. ¿Para usted esto tiene que ver con algún tipo de mensaje que quería bajar el Poder Judicial a la sociedad? ¿Esta decisión? Sí, hacía 6 años que no había ninguna destitución y bueno, no descarto que en este contexto, previo a elecciones y demás, esto haya sido un mensaje. Lo que me pone muy contento es, no lo leí completamente, pero el voto de la fuente para nosotros, para mí, que es una persona a quien valoro muchísimo jurídicamente, me parece un gran voto, ¿no? Lo tengo que ver igual, pero lo que leyeron es muy bueno. ¿Cambia en algo? Sí, la verdad que bueno,
modifica un poco, digamos, la situación. Tenemos un voto nuestro que nos vamos a hacer fuerte, inclusive en el recurso extraordinario, ¿no? Esto le quería plantear. El artículo 115 de la Constitución no plantea esa opción. No. ¿Ustedes creen que existe la posibilidad? No, es que estoy seguro. Estamos todos seguros, aparte es conteste la doctrina. Bien, se está allí refiriendo Jorge, al camarista de la Fuente. Ahí Jorge hablaba con el principal defensor de Bento en esta etapa. Sí. Luego, Jorge indagaría respecto del futuro de los planteos. Todos pueden hacer cualquier tipo de planteo, que sean consistentes o que les den lugar, es otra historia. Pero ¿qué dice este artículo 115? Jueces de tribunales inferiores de la Nación serán removidos por causales expresadas en el artículo 53. Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Lo que ocurrió en definitiva hoy con el doctor Bento. Exactamente. La parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Corresponderá archivar actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido. Esta es otra historia. Bien. Esta es una cuestión muy interesante. Reponer al juez suspendido o, en este caso, expulsado, destituido. Sí. Comienza ya una carrera apenas conocido el fallo del Tribunal de Destitución o el jury de enjuiciamiento. ¿En quién reemplazará a quien en los últimos años, en el fuero de la Justicia Federal Provincial, se señalaba como el hombre más fuerte de los tribunales federales con asiento en la provincia de Mendoza? Bueno, la estrategia de su abogado, como estábamos escuchando, más allá de que la Constitución diga que es irrecurrible, él asegura que tiene un elemento jurídico que es el recurso extraordinario. Pero el recurso extraordinario, según entienden los que saben del tema, solamente se puede interponer en el caso de que la persona no haya tenido el derecho de defenderse, que se le haya violado ese derecho. Desde el Consejo de la Magistratura consideran que eso no ha sucedido, pero como estrategia el doctor Fragueiro entiende que eso es válido y en los próximos 10 días, porque ese es el límite que tiene, no solamente va a presentar este recurso extraordinario, sino que ya lo informó oficialmente que está a punto de presentarlo. Por lo tanto, sí, su estrategia, el paso su ya, próximo paso. Ya está dado, exactamente. Bien, Vanina, vamos a dejar por un momento nada más el juicio a Bento. Hemos hecho la crónica más cuadradita, la que se ciñe más a los hechos puntuales y demás. Nos hemos alejado del análisis. En los próximos minutos retomaremos el tema porque es muy importante la visión de Jorge esta noche aquí de lo que él pudo apreciar minutos antes y posteriores a la lectura del fallo. ¿Qué era lo que se decía? Las consecuencias políticas. ¿Le soltó la mano el kirchnerismo al juez federal Walter Bento? ¿Se inmola el que desaprueba la destitución del juez, como se mencionaba en los pasillos, o está absolutamente persuadido de que sus argumentos jurídicos son de peso y valen? ¿Cuál será el futuro de este tribunal? Perdón, de este juzgado, entendiendo que reemplazar a los jueces federales de la Nación es una tarea siempre compleja, en donde la política mete de cabo a rabo todo lo que puede meter. En instantes, ¿te parece, Vanina? Por supuesto. Muchas gracias. Volvemos en instantes con este tema. Pero ahora...